Siguiendo con el tema del proceso judicial, vamos a ver ahora los actos procesales más comunes que ocurren dentro de un expediente judicial. Los actos procesales más comunes son la demanda, la notificación, los alegatos y la sentencia. La demanda primero, digamos lo que es un acto procesal. Un acto procesal es un acto jurídico, voluntario y lícito, que tiene por fin la constitución y desenvolvimiento de un proceso judicial. ¿Qué es una demanda? Ya lo habíamos visto cuando hacía referencia a las dos partes del proceso judicial, actor y demandado. La demanda es toda petición formulada por las partes al tribunal que constituye y resume lo que pretende el actor. Recordemos que cuando el demandado es notificado de que el actor le inicia una causa, se llama contestación de demanda, pero los elementos en ambos casos de las dos partes son los mismos. ¿Qué debe contener una demanda, que es un escrito judicial? Esto está regulado por los códigos de procedimiento civil y el código de procedimiento penal, según vimos en la clase pasada de los dos tipos de procesos. En primer lugar, el nombre y domicilio del actor, es decir, la persona que se presenta a hacer una petición al tribunal. Luego debe identificar al demandado, por lo tanto tiene que colocar el nombre y domicilio del demandado. Si no supiese quién es la persona demandada o fueran varios, puede poner persona a determinar, o puede poner el nombre de una persona demandada y la aclaración y otros. También debe mencionar la cosa que se demanda, o sea, exactamente el objeto, como vimos antes, el objeto, para qué inicia, qué es lo que quiere con esa demanda. Relatar los hechos, que habíamos hablado antes, que sean en forma cronológica. Cada hecho debe estar, por supuesto, después respaldado con una prueba. Mencionar el derecho en que se funda en forma sintética, porque recordemos que el juez conoce el derecho, nada más que es una obligación de las partes fundar su petición en una norma jurídica que esté contemplada dentro del ordenamiento jurídico argentino. Y por último, la petición en forma positiva y clara, es decir, qué quiere precisamente. Hace un pedido con puntos o incisos diciendo exactamente en 4 renglones o 5 un resumen de lo que pretende con esa presentación. Por lo que dije antes, la contestación de las demandas va a ser un escrito igual, pero es una respuesta dada por quien ha sido demandado. Configura una especie de oposición. En general puede contestarle de una manera en que niegue todo lo que se le imputa, o también puede ocurrir que la persona que es demandada diga sí, es verdad todo lo que dice el actor, me allano, o sí, allanar es el término jurídico, acepto todo lo que me demanda. Entonces, el primer acto que tenemos nosotros es una demanda. Ahí en el aula yo les había cargado unos modelitos de demanda, de los cuales yo les quisiera, a ver, vamos a compartir para que ustedes vean, para que yo les vaya señalando en el aula, ¿no es cierto?, el tema de la demanda, para que ustedes, vamos a buscar el modelito que tenemos en el aula, modelo de demanda. A ver, que se me
pongo acá, espérenme un minuto, se me abrieron muchos campos. Vamos a cerrar todos estos campos que se me han abierto, para que podamos leer entre todos el modelito de demanda que yo le cargué en el aula. Si bien es un modelo muy extenso, quiero solamente que identifiquemos, vamos a aumentar un poco, ahí está. Quiero que identifiquemos las partes que hemos leído recién, los elementos. Entonces, en primer lugar, algo que no les dije, pero se acostumbra a poner el título. Es decir, esta demanda, el juez cuando la recibe sabe que es un divorcio por presentación conjunta. Bueno, acá hay todos puntos suspensivos, pero los primeros puntos suspensivos con el DNI sería quién se presenta. Como esta demanda es conjunta, es decir, los dos esposos se presentan, vamos a tener que aquí no va a haber demandado, ¿me entienden? Acá va a haber, las dos partes se presentan juntas, porque el divorcio admite una presentación conjunta. Entonces tenemos los datos de los dos esposos, el domicilio, el DNI, y acá, esto es importante, cuando veamos la parte de la persona, ponen el domicilio procesal en el del abogado. Recordemos que para presentarse en tribunales siempre debe ser con un apoderado con el título de abogado. El domicilio procesal es distinto al domicilio real. El domicilio real es donde las partes viven de manera permanente para la realización de sus afectos y sus negocios. El domicilio procesal siempre va a ser el domicilio del abogado de las partes. Entonces aquí, el primer elemento que vemos es que los actores, en este caso son los dos actores, se presentan en forma conjunta. Cuando vamos al acápite que dice objeto, esto tiene que ver con lo que solicitan, con la cosa que habíamos dicho que era exacta. Entonces, el objeto de estas dos personas dice que vienen en forma conjunta a promover formal demanda de divorcio vincular. Entonces, este es el segundo elemento. Luego viene el relato de los hechos, que el día tal contrajeron matrimonio, en tal lugar, que tienen una hija, etcétera, etcétera. O sea, los hechos van a ser concretos según de qué juicio se trata. Luego invocan el derecho, que va a ser, por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación. Van a aportar la prueba. Generalmente la prueba en un divorcio es, obviamente, el acta de matrimonio para probar que son esposos, y si hay hijos, el certificado de nacimiento de los hijos que tengan en común. Todas estas otras alternativas que ven ustedes acá tienen que ver específicamente con demandas de divorcio. No se dan en todos los juicios. Pero quiero que vayamos al final, donde vemos el petitorio, la petición, las cosas que se requiere. Bien, entonces, el último acápite dice petitorio. Y acá está muy escueto, a pesar que es una demanda larga, está muy escueto lo que solicitan las partes. Y dice, en primer lugar, que los tenga por presentado por parte y en el domicilio legal, es decir, el domicilio procesal indicado. ¿Qué piden? Que se dé traslado a los organismos pertinentes. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre que hay menores, interviene el Ministerio Público. Después dicen, tercero, se tenga por acompañada la documentación, es decir, ahí hacen referencia a la prueba. Y por último piden que se dicte sentencia de divorcio vincular y homologue el acuerdo, porque ustedes, ya lo vamos a ver más adelante, en los divorcios siempre se hace un acuerdo sobre el destino de los bienes o cómo va a ser el régimen de visitas de los hijos. Y termina, proveer de conformidad será justicia. Esa sería, en forma genérica, un modelo de demanda. Por supuesto, ustedes pueden googlear en internet demandas penales, demandas por daños y perjuicios, por cobro de pesos. Hay muchísimas alternativas de escritos judiciales. Cada caso tiene una forma específica en el mundo jurídico de realizar el escrito.
Ahora vamos a seguir con los actos que tienen que ver con los actos de comunicación. Los actos de comunicación son 3: las cédulas, los exhortos y los mandamientos. Las cédulas, primero hay que decir que, lógico, los actos de comunicación es la única forma que tienen las partes de conectarse el uno con el otro, es decir, cómo se entera una persona que se le ha iniciado un juicio a través de un acto de comunicación. El acto que más común se usa para comunicar se llama cédula de notificación, que se utiliza para la comunicación entre las partes. Cuando yo hablo de partes, no solo entre actor y demandado, sino entre los abogados. También la cédula se usa para notificar a los testigos, para pedir la pericial. La cédula es como el acto por excelencia de comunicación. Luego tenemos el exhorto, que es una comunicación que se hace entre jueces. El exhorto, tenemos exhortos que son favores, como favores judiciales que se pide de un juez del mismo grado a otro juez que está en otro lugar, en otro territorio. Yo en el aula le puse un formulario que está en la Cancillería Argentina de un modelo de exhorto internacional. Recordemos que el exhorto tiene mucho que ver con los tratados internacionales que Argentina haya firmado de colaboración y reciprocidad procesal con otros países. Cuando existen estos convenios, esos mismos acuerdos establecen las formalidades de los exhortos, que son escritos. Ya recordamos de vuelta de que un juez de un lugar le pide a juez de otro lugar. Supónganse que yo me quiero divorciar de alguien que vive en México. Entonces, inicio el divorcio acá en La Rioja y para que mi ex marido se entere, para ejercer su derecho de defensa, el juez riojano le envía un exhorto al juez de México diciendo que lo notifica a fulano de tal de que se le ha iniciado una demanda de divorcio vincular para que el contexto se presente. Ustedes saben que si una persona no se presenta a pesar de la notificación a una causa judicial, la causa sigue sin su intervención, porque si dependiera de que una parte se presente y la otra no, nunca podríamos llegar a obtener sentencias ni justicia, ¿no es cierto? Entonces, el exhorto se puede dar tanto a nivel nacional, territorial o a nivel internacional. Y el mandamiento es otro escrito también que viene firmado por el juez que le pide alguna realización de algún acto a un organismo público que no sea judicial. Supóngase que un juez le quiere pedir a, supóngase a Edelar, que le embargue los sueldos a un empleado que tienen que ver con la litis de un hijo. Supóngase que se le pide que compense una litis, entonces se le pide el embargo de determinado porcentual del sueldo. O puede ser que un mandamiento vaya a un, supónganse, a un organismo del gobierno, al Ministerio de Hacienda, supónganse, solicitándole por una causa X cuánto gana, cuánto es el sueldo de determinada persona para poder enviar una traba de embargo. ¿Me entienden? Entonces, el mandamiento siempre se hace de parte de la justicia a organismos que no sean judiciales. Y el exhorto se usa generalmente para comunicaciones entre jueces, favores o una cuestión de reciprocidad de jueces que se encuentran en otro lugar. Vamos a ver ahora los formularios que tenemos en el aula. Vamos acá. Primero el modelo de cédula, vamos a ver si lo ampliamos. Modelo de cédula. Acá la cédula que yo le traigo, lo que está en gris es lo que debería cambiarse en cada caso en particular, ¿no es cierto? Esta es una cédula que está completa.
se pone el título, cédula de notificación, siempre se pone el lugar de donde emana la cédula, el día, el mes y el año. Esta parte principal es, señor, es a quién va dirigida la cédula, el domicilio de la parte y en qué ciudad está. Todas las cédulas comienzan con este mismo encabezado. Comunico a usted que en los autos expedientes números, bueno, ustedes saben que los procesos judiciales se aglutinan en una carpeta cosida de papeles con una cartulina que se llama carátula, que son expedientes judiciales. Entonces, la persona le va a comunicar en qué expediente, qué letra y qué año, y cómo está caratulado, es decir, quién le notifica a quién el expediente. Supónganse que, en este caso, acá esta persona, Ledesma Beatriz, le está notificando al señor Gómez que le inició una demanda de divorcio vincular, como dice la carátula. También le tiene que avisar dónde se está tramitando ese divorcio, y entonces se pone que tramitan ante la Cámara Cuarta, en lo civil, comercial y de Minas, Secretaría A, ¿no es cierto? Y le comenta qué es lo que ha sucedido en la causa y dice, se ha dictado el siguiente proveído. En esta causa se le notifica que ha renunciado la patrocinante, es decir, la abogada del señor Raúl Gómez. Luego se aclara qué juez es el que actúa y qué secretaria. Por último se pone, queda usted debidamente notificado. Es decir, en una cédula de notificación es un formulario que se hace siempre, casi siempre igual. Ahí en el aula yo le puse 3 modelitos. Lo que siempre va a cambiar va a ser la fecha, ¿no es cierto?, el destinatario, el domicilio, el expediente al que se refiere y el contenido. Si se dictó una sentencia, se le transcribe la sentencia. Si se lo cita un testigo, se le pone la parte pertinente donde está designado testigo. Cuando ustedes actúen como peritos, se los va a notificar con una cédula. O sea, tengan presente que las cédulas vendrían a ser como el elemento de comunicación más común dentro de un proceso judicial. Ahora vamos a ver este formulario que yo le hablaba del exhorto internacional que está en la página de la Cancillería Argentina. Acá ustedes ven que en primer lugar se pone tratado en que se funda la solicitud. Bueno, si hay reciprocidad, por supuesto se cita el tratado. Ustedes no se, digamos, no se angustien con todo esto que hay que poner acá, porque ustedes solo tienen que conocer los términos, ¿no es cierto?, para traducir. Todo esto es llenado por, digamos, la parte, el juez que solicita a otro juez. Entonces se ponen, por supuesto, se pone de dónde emana el exhortante, es la persona que solicita, el juez que solicita, se ponen todos los datos. Luego se pone la autoridad exhortada, es decir, a quién se dirigen, se identifica el proceso. Acá está, de nuevo, la carátula, el número de expediente, el nombre de domicilio de las partes. La naturaleza y objeto es un divorcio, es una afiliación, es un daño y perjuicio, etc. Luego se hace una breve descripción de los hechos. El objeto del exhorto es cuál es el fin de esta comunicación, es decir, ¿qué quiere el juez que haga el otro juez? Entonces le tiene que decir que solicita, supóngase que solicita que se le notifique, se le inició una causa. O supóngase que se le solicita que constituya en testigo de tal causa, etcétera, ¿me entienden? Acá vienen todos los otros requisitos que se solicita también. Por supuesto, si yo voy a mandar un exhorto a otro país, voy a tener que poner una persona que se encarga de diligenciarlo. Entonces tengo que poner todos los datos de las personas que están autorizadas para en el otro país diligenciar este exhorto. Acá se transcribe la parte donde se autoriza a que se emita este acto. Si se adjuntan documentos, puede ser que se envíen también con esta comunicación documentos. Acá hay un ofrecimiento de reciprocidad. Esto es una cosa que se ofrece. Si un juez de otro país
hace, digamos, este favor, se le ofrece el mismo trato. Bien, esto sería en general lo que quería mostrarles, que está en el aula, para que ustedes vayan mirando después, descargándolos, leyéndolos con más detenimiento, a los fines de conocer el lenguaje jurídico. Por supuesto, cuando hagan traducción jurídica, van a tener otra vez acceso a este tipo de formularios para, digamos, entender y seguir traduciendo. Bien. Ahora vamos a ver, esperen, ahora vamos a ver los próximos actos que tenemos aquí. Lo próximo es la actividad probatoria y los alegatos. Bien. La actividad probatoria es toda aquella actividad, como dijimos antes, que las partes llevan ante el juez para que el juez verifique o analice que esas pruebas pueden constatar los hechos que se alegan por cada una de las partes. Dentro de las pruebas nosotros tenemos una diversidad impresionante. Yo acá nombré testimonial, pericial, confesional, documental. Ustedes como traductores siempre van a actuar en la pericial, ¿no es cierto? Ustedes van, en los juicios pueden actuar como peritos traductores, ¿no es cierto? La testimonial, sabemos por lo que vemos en la tele, que son aquellas personas que han visto, oído de primera mano algo relacionado con los hechos de un juicio. La confesional es una prueba que pide el actor para que la otra parte confiese. Hace un pliego de preguntas en sobre cerrado, se lo llama al demandado y en el momento que va a producirse la prueba se abre ese sobre y se le hace las preguntas que están en ese sobre reservadas. Y la documental tiene que ver con todos aquellos papeles, documentos, archivos, partidas, pueden ser documentos ejecutivos, cheques, pagaré, actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, escrituras públicas, etcétera, lo que se les ocurra que haya para respaldar los hechos que dicen las partes. Vimos ahí en el modelito que teníamos de demanda por divorcio vincular, vimos que los documentos que presentaban como prueba fue el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de la hija en común. Es una de las pruebas que siempre se acompañan en la mayoría de los juicios. Luego tenemos, por otro lado, terminada la etapa probatoria, se produce una actividad de discusión que son los alegatos. En los alegatos es eso que ustedes ven parecido, porque nosotros no tenemos juicio por jurado. Cuando ustedes ven las películas en el sistema anglosajón, donde están toda la tribuna de los jurados civiles y los abogados hacen como un resumen final para convencer a ese jurado y a los jueces, ¿cierto? Es una etapa de formulación donde se valora toda la prueba, donde también tratan de convencer, donde se trata de hacer caer lo presentado por la otra parte. En los códigos procesales está regulado el tiempo que tiene cada persona para hablar, por supuesto. No es que eternamente uno va a hablar mucho y el otro va a hablar poco. Esto se hace en la audiencia de vista de causa. Es lo que vimos en la clase anterior, se hacen los alegatos. Y por último tenemos la actividad resolutoria. La actividad resolutoria tiene distintas aristas. Hay diferencia entre los decretos, providencia simple proveído, el auto sentencia interlocutoria y la sentencia o fallo. Los decretos, providencia o providencia simple es un tipo de resolución judicial que se dicta para encaminar el proceso. Son cuestiones de mero trámite, para que vaya avanzando. Puede haber providencias orales, pueden haber escritos, pueden ser, por ejemplo, cuando se corre traslado. ¿Qué es correr traslado? Es
que la parte que presentó algo le debe hacer conocer a la otra parte, o también para fijar audiencias, para agregar documentación, para pedir que se archiven algunas actuaciones o que se desarchiven, ¿entienden? El decreto o las providencias de mero trámite son, como dice la palabra, para que el procedimiento avance. El auto es también llamado sentencia interlocutoria, es una resolución judicial mediante el cual el tribunal pronuncia algo que las partes pidieron. Puede resolver un incidente. ¿Qué es un incidente? Es algo que se debió resolver antes para poder continuar el proceso. Por ejemplo, pasa mucho en los sucesorios, cuando hay varios hermanos de los cuales uno de los apellidos, supónganse que a un hijo los papás le pusieron doble apellido y a los otros no. Entonces se suele hacer un incidente para probar que todos son hermanos, aunque tengan distintos apellidos. Resuelto el incidente, se vuelve a la causa principal del litigio. Y la sentencia, que es, digamos, la vedette de todo procedimiento, porque es la resolución que le pone fin al proceso, tiene determinados requisitos. Es un acto procesal fundamental, porque imagínense, dirime un conflicto con calidad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Entonces, la sentencia tiene como elementos importantes los siguientes. Son, obviamente, el lugar y fecha donde se dicta, el nombre y apellido de las partes, hay una relación breve de lo sucedido en el juicio, hay una consideración donde los jueces evalúan los hechos con lo que ha sucedido, luego hay una decisión expresa, y también en la sentencia generalmente hay un artículo reservado a fijar los honorarios de las partes, de los peritos que hayan actuado, y también las costas. ¿Qué son las costas? Los gastos del juicio. Y por último, la firma del tribunal. Yo acá en el aula le subí una sentencia, que también hay muchísimos modelos en internet, pero quiero que veamos en forma genérica los elementos de la sentencia, para que ustedes tengan idea, después lo ven con mayor detenimiento. Bueno, en la sentencia, lógicamente, debe describirse el número de expediente con la letra, el año, la carátula, que dijimos que la carátula resume quién inicia, contra quién y qué tipo de causa, el tribunal, los jueces y la secretaría. Por supuesto, el lugar y la fecha del expediente. Y acá comienza en breve a relatar brevemente qué se presentaron y los considerando toda la valoración que hacen los jueces. Y por último, la resolución. La resolución, en este caso, hace lugar a la demanda, se condena al demandado en costas, intereses, ponen el monto del dinero, acá se regulan los honorarios y se protocoliza y se firman los jueces. ¿Qué va a pasar con esta sentencia? Bueno, se va a hacer una cédula de notificación donde se le va a notificar a las dos partes lo resuelto. Los abogados, una vez notificadas las partes, ustedes saben que si no son abonados los honorarios de los abogados o de los peritos, cuando ustedes sean peritos, se continúa un juicio que se llama ejecución de honorarios. Es decir, con esta sentencia se podría iniciar una causa contra la parte que no pagara los honorarios. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con proceso judicial. Siempre les sugiero que vayan viendo los modelitos que subí en el aula para que les quede más claro la terminología jurídica. Por supuesto, en la materia de traducción jurídica van a volver a encontrarse con este tipo de formularios.